¿Confiarías tu vida a un médico que vivió hace 4000 años? Probablemente no. Al fin y al cabo, ¿quién en su sano juicio aceptaría ser operado por alguien sin anestesia, antibióticos, ni conocimientos de microbiología? Pero ¿y si te dijera que algunas de las cirugías más eficaces de la historia no surgieron de hospitales modernos, sino de civilizaciones antiguas que dominaron técnicas que hoy se consideran imposibles para su época? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver puede cambiar todo lo que crees sobre medicina, ciencia y la verdadera historia de la evolución humana. En excavaciones en Perú, arqueólogos encontraron algo que no deberían haber encontrado: cráneos humanos con marcas de trepanación quirúrgica, aberturas redondas y perfectamente simétricas en el hueso. Inicialmente, los escépticos afirmaron que se trataba de rituales bárbaros o violencia ritual, pero análisis forenses revelaron algo impactante. La mayoría de esos pacientes sobrevivió. Los bordes óseos muestran regeneración, señal de que la cirugía fue exitosa. Estamos hablando de procedimientos realizados con herramientas de piedra, sin anestesia, y aún así con una tasa de supervivencia mayor que algunas cirugías cerebrales del siglo XIX. En la región de los Andes, civilizaciones como los Paracas y los Nazcas realizaban estas cirugías con una precisión que solo sería igualada milenios después. Usaban trozos de obsidiana pulida como cuchilla, hojas con propiedades analgésicas y fórmulas secretas que evitaban infecciones. Lo más enigmático: los pacientes eran muchas veces guerreros heridos y volvían al campo de batalla después de unas semanas. ¿Cómo era eso posible? ¿Estarían usando compuestos naturales que imitaban los antibióticos modernos? ¿O la respuesta está en un tipo de sabiduría perdida que mezclaba medicina con espiritualidad y ciencia con ritual? En el antiguo Egipto, papiros como el de Edwin Smith describen procedimientos quirúrgicos con una precisión casi moderna. Los médicos egipcios operaban hernias, fracturas e incluso abscesos cerebrales. Sabían cómo suturar, cómo cauterizar y cómo manipular el cuerpo humano con una anatomía descrita en detalle. Pero lo más impresionante es que algunas de esas técnicas fueron redescubiertas solo recientemente. El mundo moderno tardó más de 3000 años en comprender lo que los egipcios ya hacían en tiempos de los faraones. ¿Casualidad? ¿O el conocimiento humano fue borrado intencionadamente? Los babilonios también dejaron registros enigmáticos. En tablillas de arcilla encontramos menciones a cirugías oculares e incluso trasplantes rudimentarios de tejidos, conceptos que supuestamente solo surgirían en el siglo XX. Pero lo que más intriga a los estudiosos es el uso de instrumentos metálicos, como bisturís de bronce y sondas delicadas, almacenados en estuches organizados. Un verdadero kit quirúrgico ancestral. ¿Cómo pueblos tan antiguos podían dominar prácticas que exigen conocimiento anatómico, esterilización y una destreza milimétrica? En la India antigua, el tratado Sushruta Samhita, fechado de hace más de 2500 años, describe más de 300 procedimientos quirúrgicos, incluyendo rinoplastias, cesáreas y extracción de cataratas. El médico Sushruta era tan respetado que sus técnicas fueron adoptadas por médicos occidentales en el siglo XIX. Y lo más insano, operaba con instrumentos descritos con detalle, controlando hemorragias y haciendo reconstrucciones faciales que hoy serían consideradas cirugías plásticas. ¿Cómo explicar eso? Hay evidencias de que los mayas realizaban implantes dentales con conchas que se fusionaban con el hueso de la mandíbula, algo que la odontología solo logró replicar con éxito en el siglo XX. Y no estamos hablando de prácticas rituales.
Radiografías modernas muestran una integración ósea perfecta, señal de que estas cirugías no solo eran funcionales, sino extremadamente avanzadas. ¿De dónde venía ese conocimiento biomédico? Habían descubierto propiedades osteointegrativas antes incluso de que existiera la palabra. Lo más perturbador es que muchas de estas técnicas fueron abandonadas, olvidadas o ignoradas intencionadamente. ¿Por qué? Era más fácil decir que los antiguos eran supersticiosos que admitir que pueblos primitivos sabían más sobre el cuerpo humano que los médicos medievales europeos. Hay registros de que la Iglesia, durante la Edad Media, prohibió las cirugías por considerarlas un pecado, lo que llevó al borrado de siglos de conocimiento acumulado por culturas anteriores. Pero ¿y si parte de ese conocimiento no vino solo de la observación o el ensayo y error, sino de algo mucho más antiguo? Hay quienes creen que ciertas civilizaciones heredaron técnicas de un pueblo anterior, tal vez anterior al propio diluvio descrito por tantas culturas. Y si las primeras cirugías no fueron inventadas, sino reaprendidas a partir de un saber olvidado. Lo que estamos viendo en las tumbas de Perú, en los manuscritos indios y en los papiros egipcios, quizás sean solo fragmentos de lo que queda de una medicina mucho más antigua de lo que podemos imaginar. ¿Y si es verdad que el ser humano ya dominó la medicina avanzada y luego retrocedió brutalmente? En una tumba excavada en los Montes Cárpatos, en Rumanía, arqueólogos encontraron un esqueleto con marcas de amputación en la pierna, pero no cualquier amputación. El hueso había sido cerrado con un corte tan limpio, tan preciso, que rivaliza con cirugías realizadas con instrumentos modernos. Aún más sorprendente, la región muestra señales claras de cicatrización ósea. Es decir, el paciente no solo sobrevivió, vivió muchos años después del procedimiento. ¿Cómo es posible eso en una época en la que ni siquiera se conocía el concepto de infección bacteriana? En el archipiélago indonesio, registros antiguos de los pueblos Bugis y Toraja hablan de médicos de sombras que realizaban cirugías abdominales sin instrumentos metálicos. Usaban láminas de bambú afiladas como navajas, sellaban los cortes con hojas de una planta local y controlaban el dolor con un líquido oscuro extraído de raíces. Pruebas modernas con ese mismo extracto revelaron propiedades analgésicas y antibióticas sorprendentes. ¿Será que estas culturas desarrollaron una forma de farmacología empírica que recién ahora comenzamos a comprender? Entre los aborígenes australianos hay relatos de aperturas de espíritu, un tipo de intervención craneal realizada para curar dolores severos, visiones o trastornos conductuales. Exploradores británicos del siglo XIX ridiculizaron estas prácticas como supersticiones, hasta que exámenes de cráneos antiguos mostraron cirugías bien cicatrizadas y sin señales de infección. Lo más impresionante, algunas técnicas se asemejan a lo que hoy llamamos neurocirugía descompresiva, usada para tratar traumas cerebrales. ¿Cómo pudo un pueblo aislado del resto del mundo alcanzar tal precisión? En una región remota de Siberia, tumbas pertenecientes a la cultura Okunev revelaron esqueletos con placas de hueso pulido colocadas en lugar de fracturas craneales. Estas prótesis, hechas de marfil o de cráneo animal, eran insertadas con un encaje perfecto, selladas con una resina vegetal que impedía la infección y fijaba la pieza con firmeza. Radiografías revelan que el tejido óseo humano comenzó a regenerarse alrededor del implante, un fenómeno que hasta hoy desafía las explicaciones clínicas. ¿Estarían estos pueblos dominando una forma primitiva de bioingeniería? En Mesoamérica, los toltecas y los zapotecas tenían médicos sacerdotes que realizaban procedimientos oculares.
Crónicas coloniales hablan de curas para la visión borrosa mediante incisiones controladas con piedras afiladas y el uso de colirios hechos de savia. Durante mucho tiempo, esto fue tratado como una exageración, hasta que, en el año 2008, una expedición mexicana encontró un mural oculto que retrataba una cirugía de cataratas. La representación es tan clara que oftalmólogos modernos la identificaron como una extracción de lente opaca, algo que recién se dominó en Occidente en el siglo XVIII. En tumbas etruscas, en la antigua Italia, fueron encontrados estuches con instrumentos quirúrgicos semejantes a los actuales. Pinzas, ganchos, bisturís. Pero lo más curioso está en los manuales de instrucción. Pequeñas placas de bronce con ilustraciones de cómo usar cada herramienta. Uno de ellos muestra el procedimiento de extracción de un cálculo renal con cortes mínimamente invasivos, un tipo de litotomía descrita como extremadamente dolorosa, pero también eficaz. ¿Por qué esto nunca fue incluido en los currículos de historia de la medicina? En la antigua China, mucho antes de la dinastía Han, ya se realizaban cesáreas exitosas. Manuscritos anteriores a Confucio describen cómo se anestesiaba a las mujeres con vapores de plantas y se las operaba con cuchillos de jade. Las madres sobrevivían, los bebés también. No estamos hablando de leyendas. Arqueólogos encontraron esqueletos femeninos con marcas de cesárea y vértebras neonatales al lado, indicando que el parto quirúrgico fue concluido con vida. ¿Cómo encaja esto con la narrativa de que solo la medicina moderna salvó vidas durante el parto? En el África subsahariana, tribus como los Baganda y los Bunyoro, en Uganda, realizaban cirugías abdominales desde hace siglos. En el año 1879, el explorador británico Robert Felkin presenció una cesárea realizada con banana caliente como anestésico, vino de banana para desinfectar y una navaja de hierro forjado. La cirugía fue realizada con esterilización de instrumentos, control de hemorragias y sutura con aguja curva, y el paciente sobrevivió. Felkin quedó tan sorprendido que escribió: «Estos hombres superan a los médicos europeos de mi tiempo». Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué estas historias son ocultadas, negadas o ridiculizadas? ¿Por qué la narrativa dominante insiste en que el conocimiento solo evolucionó en línea recta de la oscuridad hacia la luz? Tal vez porque admitir que civilizaciones del pasado realizaron cirugías exitosas sacude uno de los pilares del orgullo moderno, la idea de que vivimos en la era más sabia de la humanidad. Y si los grandes médicos de la antigüedad no fueran excepciones, sino los herederos de una tradición aún más antigua, perdida entre los escombros de la historia. Hay un descubrimiento realizado en el corazón de Turkmenistán, casi nunca mencionado fuera de círculos académicos restringidos, un yacimiento arqueológico conocido como Margiana, hogar de la antigua civilización de Gonur Tepe. Allí se encontraron esqueletos con placas de oro suturando fracturas en el cráneo, no como adorno, sino como estabilización estructural. El oro, al ser biológicamente inerte, no causaba rechazo, y alrededor de las placas, el hueso humano había cicatrizado perfectamente. Cirujanos plásticos modernos quedaron perplejos. El método es semejante al utilizado hoy en casos graves de traumatismo craneal. En el desierto de Irán, inscripciones en sigurat olvidados mencionan a los sanadores del templo de fuego. Hombres y mujeres entrenados desde la infancia para abrir cuerpos sin provocar la muerte. Estas descripciones hablan de prácticas como la extracción de tumores internos, reparación de vasos sanguíneos y reconstrucción de miembros con vendajes y férulas vegetales. Excavaciones revelaron esqueletos con fracturas compuestas que fueron perfectamente realineadas.
con huesos fusionados correctamente, algo que requeriría inmovilización, asepsia y seguimiento clínico. ¿Cómo sabían esos sacerdotes lo que incluso ejércitos modernos apenas logran ejecutar en el campo? En la costa de Vietnam, vestigios de la cultura Sahuin revelan un enfoque único: cuerpos momificados con pequeños objetos metálicos en puntos específicos del cráneo y la columna vertebral. Inicialmente atribuidos a rituales espirituales, estos implantes revelaron, tras tomografías, algo mucho más extraño. Los objetos estaban posicionados exactamente sobre nervios craneales y zonas de control motor. ¿Estaban realizando neurocirugías, estimulando áreas cerebrales o quizás tratando epilepsia, dolores crónicos o traumas con bioestimulación ancestral? Aún más perturbador es el caso de un esqueleto hallado en las estepas de Mongolia, con señales claras de columna vertebral fusionada quirúrgicamente. La región lumbar mostraba cortes precisos, espacios simétricos entre las vértebras y señales de injerto óseo exitoso. ¿Quién hizo esa cirugía? ¿Con qué instrumentos? ¿Y por qué nadie habla de ello en los libros de historia de la medicina? ¿Será porque confronta la idea de que la ortopedia avanzada solo surgió en el siglo XX? En tumbas etíopes, datadas de hace más de 2000 años, se encontraron cráneos con perforaciones idénticas a las de la trepanación andina, pero con una peculiaridad: ninguna herramienta metálica cerca. En su lugar se descubrieron bastones de basalto pulido, hojas cicatrizantes y un tipo de resina con propiedades antiinflamatorias. Pruebas de laboratorio mostraron que esta resina inhibía el crecimiento bacteriano como los antibióticos modernos. ¿Cómo una civilización aislada desarrolló compuestos tan específicos sin conocimiento de laboratorio? En el Japón antiguo, durante el período Yayoi, textos sugieren la existencia de sanadores del silencio, monjes que realizaban cirugías en completa meditación, alegando que el estado de ánimo alteraba el desenlace de la operación. Relatos hablan de incisiones limpias, costuras invisibles y recuperación acelerada. Hoy, estudiosos de la psicosomática están revaluando estos registros a la luz de la neurociencia. ¿Será que estados meditativos profundos reducían el estrés y, por lo tanto, aceleraban la regeneración? La ciencia moderna comienza a validar algo que los antiguos ya sabían intuitivamente. En el interior de Kirguistán, arqueólogos encontraron cuerpos momificados con tubos de madera incrustados en las vías urinarias, lo que podría haber sido el uso primitivo de catéteres. Lo más intrigante es que estos cuerpos no muestran señales de infección, lo que indica prácticas de esterilización y control de la contaminación. ¿Quién les enseñó eso? O mejor dicho, ¿qué los motivó a desarrollar ese tipo de procedimiento en un contexto tan antiguo y aislado? También está la misteriosa isla de Pohnpei, en Micronesia, donde la leyenda habla de un curandero que curaba los huesos con el sonido. Recientemente se encontraron ruinas con salas acústicas perfectas, piedras con propiedades de resonancia y herramientas hechas para vibrar al contacto con superficies óseas. Científicos estudian hoy la posibilidad del uso de frecuencias para estimulación ósea y cicatrización acelerada, lo que podría explicar algunas curaciones milagrosas descritas en la tradición oral. ¿Sería la vibración una herramienta quirúrgica olvidada? Todas estas evidencias apuntan a una realidad incómoda. La medicina no evolucionó en línea recta. Subió, cayó, fue borrada y resurgió. Tal vez lo que llamamos avance sea, en realidad, la lenta recuperación de un conocimiento mucho más antiguo. ¿Y si ese conocimiento fue heredado? O peor, silenciado durante siglos. Si ya existieron neurocirugías, implantes, injertos y control de infecciones milenios atrás, ¿qué más se ha perdido
o escondido en el corazón del Sahara, en una región inhóspita de Malí conocida como Tassili Najer, pinturas rupestres milenarias retratan figuras humanas acostadas con el cráneo abierto, rodeadas por otras figuras con objetos puntiagudos en las manos. Durante décadas, los arqueólogos describieron estas imágenes como representaciones místicas o chamánicas. Pero un nuevo análisis de la Universidad de Túnez reveló algo inquietante. Los instrumentos retratados tienen formas y proporciones similares a las pinzas neuroquirúrgicas actuales. ¿Estaríamos ante una memoria visual de trepanaciones realizadas hace más de 8.000 años? En excavaciones recientes en la península arábiga, arqueólogos encontraron momias con marcas de cauterización precisa en nervios específicos. Al aplicar láser de barrido sobre las capas de los tejidos, descubrieron que las cauterizaciones eran realizadas sin dañar vasos adyacentes, algo que requiere un control térmico riguroso. Y si una civilización del desierto dominaba la conducción del calor con tal precisión, ¿con qué estaban operando? ¿Algún tipo de metal raro o una tecnología acústica o energética que aún no comprendemos? El imperio hitita, muchas veces ignorado en los libros escolares, dejó inscripciones médicas que hablan de transfusiones sagradas. Aunque el término ha sido tratado como simbólico, algunas evidencias indican el uso de tubos vegetales huecos para transferir líquidos entre individuos heridos. En el año 2023, un laboratorio turco analizó residuos encontrados en esos tubos e identificó proteínas sanguíneas humanas. La posibilidad de una transfusión rudimentaria en la Edad del Bronce desafía todas las narrativas sobre los límites de la medicina antigua. En los Andes bolivianos, estructuras de Tiwanaku presentan pequeñas cámaras subterráneas con marcas en las paredes que indican uso repetido de fuego, vapores y líquidos ácidos. Inicialmente consideradas como baños rituales, nuevas investigaciones sugieren que esas salas eran ambientes de esterilización, usadas por médicos sacerdotes para preparar herramientas y desinfectar heridas. Si se confirma, esto significaría que el concepto de asepsia, que solo surgió oficialmente en el siglo XIX, ya era practicado en secreto hace milenios. El manuscrito Rameshvara, encontrado en cuevas en el sur de la India y mantenido fuera del alcance público durante siglos, contiene ilustraciones detalladas de sutura de tendones, tratamiento de fracturas múltiples e incluso sustitución de articulaciones con piezas de marfil. Aunque los estudiosos clásicos lo rechazaron como alegoría, nuevas radiografías de esqueletos indios muestran encajes perfectos entre hueso y material externo. Y más aún, los lugares donde se encontró el manuscrito coinciden con cementerios que contienen exactamente esos implantes. Estamos ante prótesis funcionales milenarias. En Armenia se encontró una momia femenina de más de 4.000 años, con una intervención en la columna cervical. Lo más perturbador, poseía pequeños discos metálicos entre las vértebras, colocados con simetría, probablemente para aliviar dolor crónico o corregir una hernia. Los materiales usados incluían oro y cobre, ambos con propiedades antibacterianas. Este hallazgo anticipa la idea de cirugía mínimamente invasiva e implantes ortopédicos por milenios. ¿Quién se atrevería a enseñar esto en una clase tradicional? La tribu Dogon de Malí es conocida por su misterioso conocimiento astronómico, pero pocos saben que también realizaban rituales médicos con intervenciones físicas detalladas. Usaban hojas de hierro meteórico para cortar, plantas entumecedoras para anestesiar y resinas para sellar. Registros orales hablan de liberar a los espíritus del dolor mediante incisiones en el esternón y el vientre. Lo más enigmático,
Algunos de estos rituales corresponden a prácticas modernas de liberación miofascial y drenaje linfático. En los confines de la antigua Birmania, textos budistas hablan de monjes que curaban la ceguera, aplicando calor en puntos del rostro y los ojos. Recientemente, arqueólogos descubrieron recipientes con carbón activado, piedras lisas y pequeños cuencos con resina que, al calentarse, emitían humo analgésico. Estudios revelaron que ese humo contenía sustancias con efecto similar a la atropina, usada hoy en oftalmología. El ritual era en realidad una forma primitiva de tratamiento ocular no invasivo. Pero tal vez la revelación más inquietante de todas provenga de una cueva sellada en Eslovenia, donde se encontró un cuerpo con la mandíbula inferior reconstruida usando fragmentos de hueso de animal fijados con hilos de plata. Lo más asombroso, el paciente vivió durante muchos años después de la cirugía. El implante no solo funcionaba, permitía masticar y hablar. El procedimiento, como mínimo, exige conocimientos de anatomía, ingeniería y técnicas de fijación que solo los cirujanos maxilofaciales modernos dominan. Y ante todo esto, la pregunta que no quiere callar, ¿qué más sabía la medicina antigua? Y que hoy ni siquiera nos atrevemos a investigar. Si todo lo que hemos presentado hasta ahora parece increíble, es porque nos enseñaron a no creer. La historia de la medicina fue escrita por los vencedores, por imperios, instituciones y academias que a lo largo de los siglos decidieron qué era conocimiento legítimo y qué era superstición. Y en ese proceso dejaron atrás un océano de prácticas, descubrimientos y saberes que no encajaban en el modelo eurocéntrico de progreso lineal. Pero las evidencias están ahí. Cráneos cosidos, columnas vertebrales reconstruidas, ojos curados, huesos realineados, articulaciones reemplazadas, todo realizado antes de la era moderna. El mundo antiguo no era simplemente una tierra de ignorancia y oscuridad. En muchos aspectos era un laboratorio de ingenio puro, de observación empírica y de soluciones sorprendentemente eficaces. Pueblos sin microscopios comprendían el poder de las hierbas, dominaban técnicas de asepsia intuitiva, usaban el sonido, el calor, los metales, el espíritu y la hoja con un propósito que trascendía lo físico. No separaban cuerpo y alma, y tal vez por eso curaban donde hoy fallamos. Al mirar hacia atrás, vemos que la medicina moderna camina sobre ruinas, y no siempre reconoce los cimientos sobre los cuales se apoya. Aquello que consideramos innovación muchas veces no es más que redescubrimiento, cirugías plásticas, prótesis óseas, implantes dentales, neuroestimulación, anestesia natural, trasplantes de piel. Todo eso tiene raíces profundas, enterradas en tiempos que insistimos en llamar primitivos. Y lo más inquietante es pensar, ¿qué más sigue enterrado? ¿Cuántas tumbas, cuántas cavernas, cuántos manuscritos, sellados por guerras, religiones o intereses, aún esconden capítulos enteros de la historia de la medicina humana? Y si existen tecnologías antiguas que nunca debieron ser olvidadas, ¿quién las silenció? ¿Y por qué? Hay quienes dicen que esas civilizaciones antiguas tenían acceso a fuentes de sabiduría aún más antiguas, provenientes de pueblos que desaparecieron incluso antes de 1900 en los registros históricos. Teorías sobre la Atlántida, Septepi, civilizaciones prediluvianas y visitantes desconocidos cobran fuerza cuando se confrontan con huesos curados y técnicas inexplicables, porque el hueso no miente, la cicatriz no miente, la supervivencia no miente. Mientras tanto, el espectador moderno sigue creyendo que la historia comenzó en la antigua Grecia y Roma, como si todo lo anterior fuera leyenda. Pero ahora sabes que eso es una construcción frágil, un castillo de naipes levantado sobre el silencio
la desinformación y la conveniencia. Y es exactamente ese tipo de narrativa la que este canal se compromete a cuestionar, con valentía, investigación y autenticidad. Si un guerrero inca pudo volver al combate después de una cirugía cerebral, si una mujer etíope sobrevivió a una cesárea milenaria, si cráneos fueron perforados con precisión neuroquirúrgica antes de que se inventara el alfabeto, entonces la pregunta que realmente importa es: ¿qué más estamos ignorando por miedo a reescribir la historia? Tal vez el futuro de la medicina no esté solo en los laboratorios modernos, sino en los pergaminos olvidados, en los huesos silenciados y en los misterios que aún viven en cada yacimiento arqueológico del planeta. Gracias por mirar. Y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te gustarán. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.